Entonces, ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta que la bondad es mostrar esa consideración y ese interés por los otros. Dios está interesado, sí, Dios está interesado en ti y en mí, sí, pero tiene consideración. ¿A través de quién? A través de Jesús. ¿Qué ventaja tuvimos que Jesús viniera en carne? ¿Qué ventaja tuvimos? Porque entonces Él puede entender todas nuestras condiciones y toda nuestra situación, ¿sí? Y Él nos posiciona. Ya vimos que hace poco el apóstol habló acerca de la intercesión, lo que era la intercesión de Jesús delante del Padre. No es la que nosotros hacemos o pensamos, sino es posicionarnos, ¿sí? Lo que hace es posicionarnos delante del Padre a través de la palabra. Y eso es hermoso. Ahora, la bondad en el hogar, ¿sí? Implica respetar la necesidad ocasional de quietud y paz de los demás. O sea, si una persona está bien, tranquila, no la alteres. Mire, yo he aprendido que con mi hija, que cuando pasa un accidente y de repente el niño tiró la gaseosa o el agua en la mesa, ¿sí? Porque quiso agarrarla y no le atinó bien, y ahorita, por ejemplo, mi nieto está creciendo, entonces ya sabe que se les tiran los brazos de más, ¿no? Entonces, cuando él quiere agarrar, que normalmente estaba acostumbrado a un tamaño, pues ahora se le va la mano, ¿no? Y cuando eso pasa, él se queda así como, oh, cometí un error, oh, tiré el agua sobre el mantel, ¿no? De mi abuelita. Y siempre le digo, tranquilo, tranquilo. Es agua nada más. O sea, no pasa nada, no pasa nada. Porque lo he aprendido yo también, a mantener en quietud en ocasiones, en todo momento, ¿sí? Que los demás estén tranquilos y en paz. Cuando las cosas no trascienden de un mantel que se cayó el agua, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Si se le cae un café, si se le cae un vino, pues que se le manche, ya lo pondrá en cloro, ya le pondrá desmanchador, ya le pondrá cuántas cosas que podemos hacer para hacerlo. Pero no vale más, ¿sí? La consideración al corazón del otro. La bondad trata con delicadeza a las personas que sufren. Y un niño sufre, fíjese, con un acto así, un niño sufre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se equivocó, porque no tenía que ser, porque él sufre. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener? Tranquilidad y delicadeza. No pasa nada, ¿sí? Sí, se cayó el agua, nada más, pero no pasa nada, no pasa. No hay por qué inquietarse. La bondad es decidir no hacer bromas a costa de los demás. Acuérdese que Proverbios habla mucho acerca de esto. Y dice también que la broma se le llama a las personas que hacen bromas, se les llama escarnecedores. ¿Se acuerda una predicación que el apóstol nos dio acerca de los perros? ¿Sí se acuerdan? Ay, porque fue muy fuerte, ¿no? Que cuando nosotros criticamos, cuando nosotros hacemos así escoria de alguien o que lo criticamos, lo murmuramos o lo lastimamos, dice que así pasa en las congregaciones, ¿no? Que hay perros que hacen eso, que laceran, que lastiman. Eso es el escarnecedor. El escarnecedor va directo al corazón y lo deja lastimado. ¿Ha visto cuando un perro muerde a alguien? Que le quita parte de lo que él es, ¿sí?
y le deja una huella. Bueno, así es la broma. Entonces las bromas no. Sí, ay, es que yo soy muy bromista. Sí, pero no, lo debes de quitar de tu vida, porque serás un escarnecedor para otros y lastimarás. Y la bondad, olvídala que puedas lograrlo. Olvídalo, porque no vas a poder lograr que haya tranquilidad y paz en tu hogar. En tu hogar estamos hablando de eso, ¿no? Y dice también que la bondad es ser compasivo, perdonándonos unos a otros. Entonces, no hay cosa que se pueda hacer para justificar una broma a costa de una persona. La bondad también es apagar y considerar, ¿sí? Que alguien está durmiendo, que alguien está leyendo, que alguien está estudiando, ¿sí? Y no vas a poner ahí las alabanzas para que lleguen al cielo. No, espérate, no llegan, ¿sí? Y lo único que haces es que las personas se molesten, que el que está haciendo algo, aún los programas de televisión debemos de cuidar porque hay una sensibilidad espiritual. Y yo no sé a usted, pero para mucha gente, yo soy una de ellas, las películas nos impactan mucho, nos impactan al espíritu, ¿sí? Yo me quedo por ahí pensando y a veces hasta soñando, oiga, no, eso de matadera y que haya mucha sangre y que haya muchas cosas, no, yo no aguanto. O personas así feas, por ejemplo, El Señor de los Anillos. A mí me dicen que es bíblica, a mí me dicen que la escribió un cristiano, a mí, yo tengo un hijo que le reencanta y bueno, él leyó el libro, él leyó el libro de cómo hicieron la película, una interpretación ahí de apocalíptica, lo que usted quiera, ¿sí? Pero yo le digo, me puedes decir, mijito, todo lo que tú quieras. Y no porque sea cristiano me va a convencer, ¿sí? Porque son monstruos que yo no sé cómo se les ocurrió hacerlos. ¿Cómo se les ocurrió hacer? ¿Cómo hay ingenio para todo? Dije, yo siempre veo, cuando veo cosas así, digo, esta es una preparación para los últimos tiempos, cuando veamos los demonios, vamos a decir, ¡ay, mira! Era el que salía en la televisión o en tal película, ¿no? Yo estoy segura de eso. Digo, yo estoy segura de eso porque, ay, no, a mí cómo me impacta eso. Es mi versión y es mi opinión personal, pero esas cosas a mí me causan. ¿Y sabe qué? Yo dejé de verlas. Yo dejé de verlas donde había crueldad, donde había sadismo, donde había... No, esas cosas no. Yo no puedo y siento que me atropellan a mi espíritu. Entonces lo mismo sucede con los niños. Tiene uno que tener mucho cuidado que no vean películas o programas agresivos, ¿sí? Que fomenten, sí, la compasión, la consideración, el interés, eso por supuesto. Pero de ahí en fuera hay que cuidar mucho lo que ven, porque llega el momento en que yo los veo que es tan normal y yo veo todos los juegos y todos son de matar y de destruir y de acabar y de, ay, no. Bueno, yo soy media exagerada a lo mejor, pero para mí es así. Y la bondad trae alegría. Fíjese, la recompensa de la bondad es alegría en su casa. Trae eso a su vida. Y para eso vamos a leer. ¿Alguien por ahí puede leer lo de el pájaro, el azulejo oriental? Si lo tienen por ahí, léalo.
Leo, ¿Sí? el azulejo oriental hace su nido en los postes de cercados y troncos de árboles en el centro y oriente de los Estados Unidos. Su hermoso canto, la previsión de alimento para su cría y la dedicación de tiempo y atención a la incubación de sus huevos ilustra la delicadeza y cuidado de los padres para su familia, para con su familia. Ujú. ¿Qué es lo que hace qué hace tan especial este pajarito? Uno lo lee y dice, pues todos los pájaros cantan, ¿no? Todos los pájaros cantan bonito. Pero este pajarito tiene la peculiaridad, fíjese, lo que dice, cría, o sea, trae la provisión de alimento para sus crías y la dedicación y el tiempo y la atención, ¿sí? A la incubación de sus huevos. O sea, es un pájaro que se la pasa cantando, ¿sí? Entonces les da poquito de comer y canta. Les da otro poquito, regurgita y otro poquito de comer y canta. O sea, esos pájaros se la pasan cantando, alegrando la vida de sus hijos, de sus polluelos, pues. ¿Sí? Entonces, a mí me llama la atención cómo la naturaleza nos habla tanto de tener conductas así, que cuando coman sea en paz. No solo el momento de aclarar nada, no es el tiempo de discutir, no es el tiempo de entrar en polémica, no es el tiempo. Están compartiendo, sí. Uno siempre asocia la cena del Señor o que es un momento especial, y lo es, sí, en compañía de todos los hermanos, por supuesto que lo es, pero también lo es con su familia. A mí me llama la atención cuando Jetro llega con Moisés, ¿sí? A entregarle a su esposa, porque ya creo que se había olvidado el Moisés de la esposa, ¿sí? Y del hijo, y se los va a entregar. Y entonces él empieza a contar, Moisés le empieza a contar, y es muy bonito porque dice, porque Jetro no era hebreo. Y dice, pero él creía en Dios. Pero fíjese lo que dice. Dice, de oídas había oído quién era Dios. Pero ahora lo veo, ahora lo creo. ¿Por qué? Por el testimonio que Moisés le da acerca de Dios. Y se alegra tanto Jetro, que dice, vengan, traigan la comida y comamos en la presencia de Dios. Yo le decía al Señor, Señor, qué importante es que vayamos con nuestro hermano y comamos. ¿Por qué a mí me gusta tanto que la gente venga a mi casa a comer? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me causa alegría? ¿Por qué me causa mucho gozo que la gente venga a mi casa? A mí también. Señor, me dijo, entonces me llevó a ese pasaje y me dijo, porque cada vez que se sientan a la mesa, es en la mesa del Señor porque está la presencia de Dios. Yo dije, wow, Señor. Qué hermoso es poder darnos cuenta que son momentos en que nosotros podemos entrar, así como este pajarito, mire, se la pasa cantando y dándoles de comer a sus polluelos, ¿sí? Con una delicadeza que llama la atención, quien lo estudió, llama la atención de su comportamiento, ¿sí? O sea, no es como todos. ¿Se acuerda en la benevolencia cómo vimos también el pingüino? El pingüino. Que recoge el huevo y lo pone entre sus patas y el vientre para que esté calientito. 3 meses se avienta. ¡Oh!
yo dije, ese sí que es marido. Sí, cómo comparte la maternidad con la pingüina, ¿no? 3 meses, 3 meses. Ahí hasta que rompe el cascarón. Qué hermoso. Y la recompensa de la bondad es la alegría. Una palabra amable anima el corazón triste, Amén. brinda gozo, tanto al que le ofrece como el que lo recibe. O sea, la alegría es para ambos. Entonces, cuando yo dispongo a tener interés y consideración con alguien, yo también recibo alegría y la persona recibe de mi corazón. No se requiere de mucho esfuerzo para iluminar el día de otra persona. No se requiere de mucho. Abrace a sus hijos, dígales algo, anímelos, una palabra de aliento y va a ver cómo les va a alegrar el día. ¿Sí? Y qué hermoso que lo podamos. Por eso debemos de quitarnos, mire, de quitarnos todo. Hay una razón de por qué. Quitar cualquier cosa que pueda estorbar en la comunión para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y por eso dice, no contristen al Espíritu, en Efesios 4:30. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellada para el día de la redención. ¿Sí? Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. O sea, la gritería es un pecado. ¿Sí? Desde ahí tenemos que comenzar, Señor, perdónanos y luego a nuestros hijos perdónanos. La gritería es pecado. Sí, está dentro de las obras de la carne. Maledicencia, no, pues eso sí, ya olvídelo. Y toda malicia, el pensar mal de las personas, ¿sí? Antes bien ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado, ¿sí? A nosotros en Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para obtener esa alegría, ¿ok? Y que también otra cosa tiene, la tranquilidad. Si se evitan las palabras ásperas y las acciones desconsideradas, se impide que haya espíritus heridos y barreras entre los miembros de la familia. Entonces, dígame usted, ¿qué es lo que hace que los hijos, el esposo, la esposa tengan heridas y pongan barreras? Ahora, no las van a poner cuando son niños, ¿eh? Las van a poner cuando son adolescentes y jóvenes. Es que hay como una barrera, sí, la cultivaste. Le gritoneaste, le maltrataste, o sea, todo lo que dice aquí, todo tu enojo, toda tu amargura, toda tu ira, la descargaste sobre de él o sobre de ella. Y claro, no se ve a cuando son chicos, pero sí se nota cuando ya son adolescentes y jóvenes, porque no entras a su corazón. No entras a su corazón, porque hay una barrera y han sido heridos, ¿sí? Dice, un hogar lleno de paz es un tesoro precioso y poco común, y la bondad contribuye a la paz. ¿Sí? No trae la paz, no, esa no la da el Señor, porque acuérdense de que el fruto del amor es el gozo, ¿sí? Gozo, paz, paciencia. Entonces, ¿qué nos da la paz? El fruto del amor. Pero esta es una de las manifestaciones del amor. Así es que, a ver si por ahí, Vero, por ahí puedes leer el Héroes de Carácter a Roberto Clemente.
lo que este hombre hizo, cómo mostró la bondad. Héroes de carácter. Roberto Clemente, sí. Criado en Puerto Rico como hijo de un agricultor de la caña de azúcar, Roberto Clemente experimentó de primera mano el estilo de vida y las dificultades de quienes viven en la pobreza y estaba decidido a ayudarlos. Al ser reclutado por los piratas de Pittsburgh, empezó a usar su influencia para ayudar a establecer clínicas médicas para la gente de América Latina. Durante 17 años, Clemente regresó a su tierra natal. Sí, regresó a su tierra natal en la temporada que no jugaba su equipo y entrenó equipos de béisbol juvenil en un campamento que él mismo había hecho para ellos. Cuando un terreno en Nicaragua cobró la vida de 6.000 personas en la noche... Un terremoto en Nicaragua cobró la vida de 6.000 personas en la Nochebuena de 1972, realizó una colecta de alimentos, ropa y medicamentos para llevar a las víctimas. Estaba tan preocupado por los sobrevivientes que decidió entregar personalmente las provisiones. Fue en tal empresa que murió al estrellarse su avión rumbo a Nicaragua. Roberto demostró la máxima consideración e interés personal por otros al dar su vida por satisfacer sus necesidades. Fíjese que es tremendo, ¿no? Qué tremendo vida de un hombre que no olvidó, ¿sí? No olvidó quién era ni lo que él había padecido, el estilo de vida que él había tenido, sino que él tuvo consideración, él tuvo compasión, él se interesó por la vida de esos niños, ¿sí? Yo creo que él pasó cosas muy tremendas cuando él era niño y por eso hizo estos campamentos en donde los reclutaba, donde los llevaba y ellos ahí era donde aprendían. Este hombre era cristiano y ahí aprendían también la palabra siempre, siempre. Parte de lo que Dios le dio la oportunidad de tener fue dando. Y es así como nosotros debemos de ser administradores ya lo vimos en el ahorro, de ser administradores, no tan solo en tu casa planeando todo y que todo esté bien, no, sino entendiendo para qué Dios te da la riqueza. La riqueza no es solo para ti y tu familia, la riqueza también es para aquellos que lo necesitan y para los que principalmente llevan la palabra. Fíjese que a mí me llama la atención cómo ahora están haciendo, hay un ministerio que se llama Los Mártires de Cristo, ¿sí? Y es un ministerio que hace conscientes a los pastores y a las congregaciones de lo que sufren las personas que, como ahorita en Ucrania, lo que están viviendo en China, lo que están viviendo en muchos países, los musulmanes, que reciben a Cristo y todo lo que padecen. Y es un ministerio que sostiene personas para que promulguen esto. Y ahora hay muchos jóvenes que se están yendo a Ucrania. ¿Sabe qué? No para que no es que se acabe la guerra y que no los ataquen y que, mire, los tiempos se van a cumplir, se tienen que cumplir, ¿sí? Pero que esta gente lo que van a hacer es animar, es apoyar, a levantar los corazones. Y saben, muchos de ellos que no van a regresar a la mejor, pero no les importa, ¿sí? Hay una película que se llama Mártires Sufriendo, no, creo que sí, Mártir de Cristo, ¿sí?
Es una película de un misionero, de un hombre en Rumania que fundó este ministerio a nivel internacional, porque es a nivel internacional como está. Y entonces se juntaron mucha gente cuando él les contó su testimonio de cómo él tuvo 14 años. El domingo la vi, olvídese, yo estaba en la chillada total, porque 14 años tuvo tuberculosis. Y a los 8 años está en el hospital, y todos los que llegaban al pabellón, en ese entonces había mucha tuberculosis, les daban medicina, porque eran muchos de ellos soldados, pero a ellos que estaban cautivos, porque eran cristianos, ¿sí? No les daban el medicamento. Y cuando uno de ellos se logra meter, siendo cristiano, pero se logra meter porque él estaba, haga de cuenta que parecía que no era cristiano, pero esa era la estrategia para alcanzar y beneficiar a muchos hijos de Dios. Llega con él y lo ve y le dice, era su pastor. Y entonces le dice, te voy a traer la medicina. Y él le dice, no, porque Dios me quiere tener aquí. Porque cada persona que llega a este pabellón recibe a Cristo y es salvo. Y de eso me encargo yo. Entonces, esa es mi función ahorita. Pero ¿sabe antes qué había hecho? Lo torturaron por muchos años, La misma persona lo torturó por muchos años. En una ocasión, a su hijo adolescente, lo llevan frente a él y lo empiezan a azotar. Y cuando al niño le empieza a escurrir toda la sangre de los azotes que recibía, en ese momento él le empieza, imagínense, ver eso con su hijo, y él sabía porque se lo habían hecho, y entonces le dice, está bien, te voy a decir los nombres. Y entonces voltea el niño, que era un adolescente, y le dice, no, papá, no, tú no eres un traidor de Cristo, ni eres un traidor de las personas. No tienes por qué dar nombre. ¿Qué va a pasar? Que me voy a ir con el Señor. Eso es lo único que va a pasar. Así es que no te preocupes, pero no eres un traidor. Recuerda que no eres un traidor. Y entonces ahí muere el niño, ahí muere martirizado, desangrado, y él se queda y dice, es cierto. Y entonces él nos dice, y cuando oraba, ¿sabe qué me llamó la atención? Que le decía a su verdugo, ¿sí? Entre más me azotas, más te amo. ¡Ay! Eso así como que me llegó a mí al corazón, y yo dije, ¡ay, Señor! ¿Cómo? ¿De qué manera? Dice, entre más me azotas, más te amo. Entre más sufro, más oro por ti. Entonces, cuando lo veía orar, no, pobrecito, le daba unas, pero de aquellas, ¿no? Pero no lo mataba, nada más lo torturaba. Pero por muchos años, hasta que llegó el momento en que el torturador le dijo, ya no puedo, ya estoy cansado, ya no sé qué hacerte, ya no sé cómo torturarte, ya no sé, ya estoy cansado. Y él le dijo, no importa, ¿sí? Porque yo te voy a seguir amando siempre. Y voy a seguir pidiéndole al Padre hasta que tú le conozcas. Y en ese momento se oye cómo el verdugo empieza a llorar, y él recibe también a Cristo. Entonces es algo en el que uno dice, ay, santo Dios, y la esposa, y cómo la llevan a lugares tremendos, y cómo todo lo que le hacían, pero cómo resistían. Y entre más resistían, ¿sabe qué? Más gente recibía a Cristo.
Entonces, ahora eso es lo que están haciendo los jóvenes. Los jóvenes que se están yendo a Ucrania, porque son jóvenes los que se están yendo, están haciéndolo. Los jóvenes que se están yendo a Israel para que los israelitas reciban el evangelio, ¿sí? Porque hasta que no lo reciban todos los judíos y escuchen, no viene Cristo. No viene. Pues que esa es la palabra. O sea, qué importante es entender, ¿sí? Que la bondad y el amor, o sea, porque es una de las manifestaciones del amor, pueden alcanzar a tanta gente en Cristo. Bueno, vamos a ver la cautela. Vamos a ver la cautela, lo que implica la cautela, ¿sí? La cautela, lo contrario de la cautela es la impulsividad. Y creo que por ahí, ájale, creo que andamos más en la impulsibilidad muchas veces que en la cautela, ¿sí? Y ahí tenemos que hacer una muy buena reflexión sobre esto, ¿sí? Poder darnos cuenta qué pasa. Dice, la cautela es entender, ¿sí? Es entender la importancia del momento oportuno para realizar acciones correctas. Y después vamos a ver otra virtud, que eso es a lo que nos lleva a ser cautelosos, que es a estar atentos. Pero dice, la cautela es una característica del carácter, nos hace reflexionar para no tener que vivir en las consecuencias antes de actuar y evitar porque no lo pensaste antes, ¿sí? Entonces, actuar cuando tenga que ser, en el tiempo que hacer, y reflexiona, piensa cómo y de qué manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos andar ahí haciendo las cosas que después tengamos alguna consecuencia, porque fuimos impulsivos, hablamos cuando no teníamos que hablar, le dijimos al hijo lo que no le teníamos que decir, ¿sí? Y hay algo muy importante, muy, muy importante, que dice en Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa, guarda el corazón de tus hijos, ¿sí? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo conocemos, es un versículo muy, muy, muy conocido. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. O sea, ese es el imprudente, ese es el impulsivo, ¿sí? Si no guardaste el corazón, ve lo que estás haciendo. Las dos cosas tan tremendas son palabras muy fuertes, ¿sí? Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Dos cosas que se llegan a perder. Entonces, la cautela en el hogar es decidir si la familia tiene suficiente dinero para gastos mayores antes de hacerlos. Sé cautelosa. La cautela es prever las influencias negativas de oportunidades aparentemente buenas. Evítalas, ¿sí? Siempre te van a poner en el súper las ofertas y las superofertas y las cosas tentadoras. Por eso está hasta el final lo necesario, ¿sí? Las cosas de alimento, porque pues de eso se trata, ¿sí? Que no seas cautelosa, sino que seas impulsiva. La cautela es buscar el consejo unos de otros antes de tomar decisiones, ¿sí? Busca el consejo. Cuando tú no estés seguro si escuchaste o no escuchaste la voz de Dios, busca un consejo, búscalo. Y el Señor siempre te proveerá de un consejo. Siempre el hijo, la hija, el esposo, la esposa, siempre el Señor va a mandar a una persona a aconsejarte.
para que tomes la decisión adecuada, ¿sí? Pero siempre vas a tener que recurrir al Señor, porque si no, pues entonces, ¿a dónde la vas a buscar o dónde la vas a hacer? La cautela es juzgar una actividad según motive y no al buen carácter. Entonces, la cautela es no juzgar una actividad que no vale la pena. Ay, ¿para qué quieres irte a jugar fútbol? ¿Sí? O sea, estás jugando en la computadora, pero no te das cuenta todo el tiempo que estás perdiendo, ¿sí? En lugar de que puedas hacer otra cosa, sino estás enfrascado, encerrado en lo que a ti te gusta, porque la impulsividad, eso es lo que a ti te parece y como a ti te parece. La cautela es pedir permiso al dueño antes de usar o mover sus pertenencias. Sí, es tu casa, sí, son tus hijos, pero no quiere decir que tú puedas, ¿sí? Que tú puedas ir y sacarle sus cosas sin antes decirle. ¿Sabes qué? Vamos a hacer limpieza de closets, ¿sí? A ver, vente y vamos a hacer limpieza. Y entonces tú tienes que hacerlo junto con él. No lo hagas cuando él no está. No lo hagas porque ese es un atropellamiento. Y ese es como eso, las mamás que son dominantes, olvídese, ¿sí? Se sienten dueñas de la vida de los hijos y entonces, no, respete, sea cautelosa. Es más importante, ¿sí? Lo que usted va a tener como recompensa, que es la paz con su hijo. Esa es la recompensa de la cautela, ¿sí? La cimentación. La unidad de familia seguirá arraigándose en la fortaleza del compromiso, a medida que se toman precauciones sensatas. Entonces, se van tomando decisiones sensatas, pero eso va fortaleciendo el compromiso que hay. ¿Cómo que puede hacerlo? A ver, mis hijos, ¿cómo quieren que nos manejemos? ¿Con verdad? ¿En verdad o en mentira? ¿A ustedes les gustaría que nosotros les mintiéramos o quieren que les digamos la verdad? Obvio, el niño le va a decir la verdad, ¿ok? Yo también necesito que tú te muevas en la verdad y que tú me hables con la verdad, ¿sí? Esto va a traer una unidad, créamelo, y va a ser un compromiso. Les digo yo, palabra de honor, palabra de compromiso, palabra de hombría. Ahora, quien es mentiroso es un cobarde, porque no se hace responsable de sus acciones ni de sus actos. Entonces, no puedes hacer una cosa así. ¿Por qué? Porque tú eres una persona valiosa, tú eres una persona honorable y entonces vas a manejarte con la verdad y todos nos vamos a manejar con la verdad. Y no les mientan. De veras, no sabes cuánto terreno pierdes cuando tú les mientes. Ellos saben y perciben. Acuérdese que aún sus hijos también tienen al Espíritu Santo como promesa. Entonces, ellos también escuchan, ellos también tienen intuición, ellos también saben y conocen las verdades espirituales. Entonces, no trate de engañarlos porque eso es algo que se intuye. A veces no se dice, a veces no se habla, pero se intuye, ¿sí? Y la otra recompensa que se trae es la paz, la visualización de consecuencias indeseables de actividades que podrían ser dañinas, trae seguridad
y paz a las decisiones personales y sensatas. El papá que es asertivo trae una paz como usted no tiene una idea. Trae respeto, ¿sí? Y a la larga los hijos tienen la seguridad de que la decisión que tomó es buena. Pero ¿cómo si va en contra o es algo que a veces no es tan grato? Sí, puede ser no grato en el momento, pero es fortalecer, ¿sí? Dice, el avisado, dice en Proverbios 27:12, el avisado, o sea, el que intuye, el que sabe, el que reacciona, el avisado ve el mal y se esconde. Mas el simple, el que ni al caso, porque no es cauteloso, ¿sí? Pasan y llevan el daño. Entonces, vive las consecuencias de eso, ¿sí? Las personas sensatas eso hacen. Y mire, aquí está un animalito muy, muy peculiar. Brenda, ¿me lo puedes leer? ¿Lo tienes? Sí, ya la estoy abriendo aquí en el... y lo acerco. El perro de las praderas Así es. que vive en vastas y abiertas planicies, nunca podrá ser demasiado cuidadoso. Como es presa preferida de numerosos depredadores, la cautela es parte íntegra de sus hábitos. Fíjese lo que dice. Es parte íntegra de sus hábitos. O sea, nunca la pierde, ¿sí? Es íntegra, es parte íntegra de cómo se mueve, de todo lo que hace. Y siempre lo hacen dos. Salen del hoyo de la madriguera y siempre salen dos, no uno. Porque como son praderas, todos están al acecho. Saben que cuando sale una cabecita, veo de un lado nada más y del otro no. Entonces, cuando salen los perros de la pradera, salen dos. Uno ve 180 grados y el otro ve los otros 180 grados. Y en cuanto ven peligro, se meten, ¿sí? Inmediatamente la cautela es la prevención para que no mueran. Por eso es que dice que la cautela es parte íntegra de sus hábitos. Entonces nosotros debemos de ser cautelosos para que el enemigo no nos gane. Y dice aquí, en la bondad, fíjese que no leímos el yo decido. Bueno, le voy a leer primero los de la bondad. Yo decido observar buenos modales. Yo decido rechazar la violencia como solución a mis problemas. Yo decido buscar de aliviar el sufrimiento de los demás. Yo decido molestar o irritar. Yo decido no molestar o irritar a otros. Yo decido ser pacificador. Sí, y creo que como padres tenemos que ser pacificadores. En la cautela dice, yo decido pensar antes de actuar. Yo decido acatar reglas de seguridad, ¿sí? Yo decido pedir permiso. Yo decido hablar en el momento oportuno. Yo decido estar atento al peligro. Si usted va conduciendo y empieza a llover fuerte, tiene que tener cautela, ¿sí? Nada para ver que llegue rápido, no. Debe de ser cauteloso.
Si tiene que hablar y está molesto, está enojado, llévese su tiempo. Mire, yo me llevo mi tiempo. Yo cuando estoy molesto con alguien, trato de poner un poquito de distancia, ¿sí? Hasta que se me pasa. Ya una vez que se me pasa, entonces ya procedo a hablar o a decir. Y pedir permiso, pues sí, siempre lo que no sea de nosotros, debemos de aprender a pedir permiso, ¿ok? Y vamos a ver también la compasión. Lo contrario de la compasión es la indiferencia. Qué terrible, qué terrible, qué terrible, qué terrible. La indiferencia la lleva la indolencia. ¿Qué es la indolencia? La indolencia es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Fíjese qué cosa tan triste. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es la indolencia, ¿sí? Entonces nosotros no podemos. Porque ¿qué es la compasión? La compasión es invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros. Es ser compasivo, perdonadores los unos con los otros. Entonces, lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros. Dígame, este mártir que yo le digo, ¿tenía compasión? Ahora, ¿a qué tenía compasión? A que esta gente, imagínense en un pabellón de tuberculosis, pues de que se moría. Curar la tuberculosis hasta el día de hoy, gracias a Dios, porque ya casi no hay, solo en ciertos lugares muy específicos, pero la tuberculosis tarda, fíjese, con el tratamiento tarda mínimo 2 años y medio para aliviar la tuberculosis, hasta el día de hoy. Entonces, imagínense, muchos claudican. Y lo peor no es que claudican, sino lo que contagian. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre sabía cuál era el destino de ellos. Porque les digo, recibían a Cristo y les quitaban la medicina. Pero no les decía, ¿te va a sanar Dios? No. Sino decía, lo mejor que te puede pasar es que te vayas con el Señor. Y entonces ahí ellos hacían la decisión de no renunciar a Cristo, ¿sí? Porque era muy difícil y en ese tiempo, en los 1900 era difícil y había muy poca medicina, ¿sí? Pero dice también, Segunda de Corintios 1, déjeme leerle otra versión. Dice, Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, misericordioso y la fuente de todo consuelo. ¿Sí? Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Sí? Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, nosotros estamos habilitados, ¿por qué? Porque también nosotros lo hemos recibido. Nosotros también hemos experimentado, ¿sí? Entonces,
qué hermoso es que Él nos consuela. Él es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela, ¿sí? Y también nosotros podemos consolar a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los portadores y tenemos la respuesta para el consuelo, ¿sí? La compasión. Y eso siempre que usted le dedique tiempo a alguien o a sus hijos, va usted a tener dos cosas muy importantes que siempre estamos ahí deseando con los hijos, que es la aprobación. Esas son las recompensas de la compasión, la aprobación y la amistad. Ahorita las vamos a leer. Dice, la compasión en el hogar implica reconocer las necesidades personales de amor y atención de cada miembro de la familia y planear paseos, actividades para satisfacer esa necesidad. Creo que esta es de las cosas más importantes en la familia. El que tus hijos sepan que tú tienes y que tú puedes también darles consuelo, ¿sí? Y dedicarles un tiempo a ellos para que te lo digan. La compasión es percibir la necesidad del respeto mutuo, ¿sí? Y escuchar las ideas ajenas con una mente abierta. Siempre estar abiertos, siempre estar, ser enseñables. Un hijo te puede enseñar más de lo que tú piensas. Mire, los hijos en Cristo siempre llegan más alto, siempre llegan más allá que nosotros, siempre. Y debemos de estar atentos a lo que también ellos. Por eso el respeto es mutuo, el respeto es mutuo. No porque esté chiquito quiere decir que no es importante, es igual de importante, ¿sí? Y le aseguro que más sensible que nosotros, en muchas ocasiones. Pero ¿qué pasa? Que ellos no tienen la libertad. Si no se las da usted, no tienen la libertad para expresarle lo que ellos pueden percibir en su espíritu. Así es que haga propicio a través del respeto, a través de poder. La compasión es procurar comprender las luchas de los demás desde la perspectiva, ¿sí? Con una experiencia. ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve hacia él? La compasión. Y no podemos, por más que queramos lograr, es una obra que el Espíritu hace a través de nosotros, ¿sí? El lograr que tus hijos también, tú puedas comprender sus circunstancias, su lucha. Ay, mi hijito, pero no es tan grave. Solamente te dejó de hablar tu amigo, al rato te habla. Oiga, ¿cómo que no es tan grave? Para él es su mundo. Para él es su circunstancia peor que está viviendo. No es de menospreciar. No nomás las cosas que le pasan a los adultos son importantes, sino que nosotros debemos de tratar de comprender la perspectiva que ellos están teniendo, ¿sí? Es que no me saludó, es que no me quiso convidar, ¿no? El niño de jardín. Y hacen todo un drama y lloran. Sí, porque para ellos es eso. Para ellos es el amiguito que no se lo esperaba, ¿verdad? Y se les viene el mundo encima. Entonces, el que nosotros sepamos, sí, claro, a través de nuestra experiencia, tratar de que él pueda pasar y comprender la situación que está viviendo, ¿sí? No es que cuando son jóvenes, ¿no? Y tienen el novio y el novio resultó así medio, les digo yo, medio balín, medio, no sé cómo se dice aquí, medio chafa, medio
que pensaban que era mejor y resultó que no lo era, y terminan, y entonces olvídese, se da así como que no, es que me muero, de veras, es que me hace falta, es que sí, nadie se muere de amor, hombre. Y menos del amor que uno tiene. Nadie se muere. Pero eso lo sabemos usted y yo. No vaya a llegar con el hijo, con la hija y decirle, mira, nadie se muere de amor. Nadie se muere porque te deje alguien. ¿Sí? No te va a pasar nada. No, está haciendo su circunstancia así garrafal, está sufriendo una pérdida, está pasando por una separación, por un luto. Así es que, tranquilo, ¿sí? Comprenda. Compasión es estar dispuesto a renunciar a actividades que pudieran decepcionar o herir susceptibilidades de otro. ¿Sabes qué? Mejor no digo, mejor no hablo. En ese momento apapáchelo, en ese momento abrácelo. Mire, yo me acuerdo de un joven que yo tenía en el Ministerio de Niños y era... Ay, después nos reímos tanto cuando ya creció y ya se casó y todo. Pero él, entienda, él no tenía papá ni tenía mamá, vivía con la abuela, ¿sí? Y nosotros fungíamos de padres en muchas ocasiones. Cuando la abuela se iba de vacaciones con un hijo a otra ciudad, él mismo, ¿sabe qué era lo que yo hacía? Yo le tenía que hablar a las 10 de la noche por teléfono a su casa para ver si ya estaba ahí. Así lo controlaba y él decía, por favor, que alguien me controle el tiempo, porque si no, yo quién sabe qué voy a hacer. Él lo pedía. Y entonces yo le decía, bueno, vamos a hacer algo. Si no te hablo, tú me vas a hablar, porque se me olvidaba. Pues a mí se me olvidaba, oiga, yo tenía tantas cosas que hacer, pero para él era importante que alguien le pusiera un freno. Entonces yo le decía, pero prohibido, ¿sí? Roy, prohibido que salgas de tu casa ya. ¿Yo puedo dormirme tranquila? Sí, doña Pati, usted se puede dormir tranquilo. No voy a salir. No salía. Y de repente por ahí llegaba a veces una hora después, ay, perdón, Pati, es que, mira, se me atravesó esto, es que hubo un embotellamiento, es que hubo la lluvia, es que el metro se paró, y me daba 50 explicaciones, yo ni cuenta me había dado que ya eran las 11 de la noche. Sí, pero llegaba y yo le decía, bueno, ok, esta vez te la paso, ¿sí? Pero tienes que llegar a las 10 de la noche. Y era... No vieron como usted no tiene una idea. Él quería que le diéramos permiso de cortejar por ahí a una de las muchachitas, porque él tenía 14 años. 14, 15 años y él era maestro. Entonces por ahí le gustaba alguna de las muchachitas también que andaban ahí dando clases y me decía, ándale, Pati, dame chance, así se dice en México, dame chance de acercarme, ándale, Pati. No, señor, aquí no hay noviazgos. A ver, ¿qué está usted en la escuela? No, pues estoy terminando, haga de cuenta, el terciario. No, olvídelo. Usted tiene que terminar su carrera. Y no le permitía. Y hasta lloraba. Es que de veras yo necesito ser amado. No me decía. Ay, qué risa. Cuando yo me vine a Argentina, ¿sí? El fregado se desenfrenó y entonces tuvo una novia. Y mire, fue muy dura la lección, porque la novia, el problema no era la novia. Yo conocía a la muchachita. El problema era la suegra. La suegra hizo que él estudiara, ¿sí? Para chef, que él nunca quería estudiar para chef. Y cuando me dijo que estaba estudiando para chef, le dije, ¿de dónde te salió lo chef a ti? Si en tu vida te ha gustado la cocina. ¿Por qué estudiaste eso? En una escuela carísima. Él tenía una beca su mamá había muerto en España y allá era una maestra de una universidad muy prominente
Entonces, cuando muere la mamá en el trabajo, o sea, vamos, iba trabajando, cuando en un accidente ella fallece, él queda con una aseguranza de estudios. Entonces, él podía lo que quisiera estudiar, pero la escuela para chef costaba, olvídese, el ojo de la cara. Entonces, yo me acuerdo que como me molesté, le dije, ¿por qué estudiaste esto? Lo vas a terminar, le dije, pero ¿por qué estudiaste esto? Ya después que ya se alejó de la novia, después me decía, después estudió para sommelier, se vino con nosotros 3 meses, pero porque le urgía estar con sus papás espirituales, así, le urgía. Y estuvo con nosotros 3 meses. Ya anduvimos allá por Mendoza y todo, porque tenía que llevar varios cursos para poder pasar el curso de sommelier. Y ahí vamos, nosotros también andábamos por allá con él, ¿no? Ahí vamos a Mendoza y ahí vamos a las bodegas y no, usted no sabe todo lo que yo aprendí de vinos, ¿sí? Precisamente por él, lo hicimos por él. Entonces, fue hasta el día de hoy, es un muchachito que toda la vida nos está dando cuenta. Se casó con otra muchachita que teníamos también hermosa, y ahora él después se metió a estudiar música porque él quería ser músico. Imagínense que va de chef a músico, ¿sí? Pero lo que es no tener alguien que lo escuche, alguien que lo comprenda, alguien que entienda su circunstancia. No, y después se lo asigné a una de mis hijas y le dije, ahora tú vas a ser la madre de porque si no, no tiene freno, ¿sí? Y así es que lo vas a supervisar. Y de ahí, miren, no le permitieron novia hasta que no terminó gran parte de la carrera, pobrecito. Y ella también era ella canta, pero ella canta, es una niña preciosa, preciosa. Ay, no, son unas historias de vida. Los papás eran terribles, eran cristianos y de repente, olvídese, ahí se andaban matando, se terminaron separando, divorciando. A ella la hicieron como no tiene una idea y también la acogimos y ella es una mujer muy culta, obtuvo una beca en uno de los colegios más costosos, franceses, ¿sí? Y ella sabe muy bien francés, sabe muy bien inglés. Ella ha cantado en París, en Francia, en no sé en cuántos lugares, sabe tocar instrumentos. O sea, haga de cuenta que Dios los preparó a los dos y luego los integró, ¿sí? Él no canta tan bonito como ella, pero bueno, ahí le ayuda el Señor, ¿no? Pero él toca muy bonito, muy bien la guitarra, el bajo y el saxofón. Él es. Pero, ¿qué pasa? La compasión, ¿sí? Trae aprobación a la persona que usted se lo brinde. La persona que diligentemente procura el bien de otro recibe la aprobación y el favor de aquellos que observan sus acciones desinteresadas. Nunca tuvimos un interés por él, nunca, porque pues no, más bien era uno de nuestros jóvenes que sabíamos que necesitaba, pero ¿sabe qué? Uno cuenta con su aprobación. El consejo de esa persona va a ser valiosísimo. Entonces, si nosotros logramos tener un ambiente, crear un ambiente en nuestros hijos de compasión, ¿sí? A su corazón, a sus circunstancias, usted va a tener la aprobación de ellos, siempre, siempre, ¿sí? Y va a tener una amistad. Eso es lo que trae la compasión. Involucrarse en la vida de otra persona conduce a un nivel más profundo de intimidad y amistad. No va a ser el amigo de su hijo, de su hija, no porque ustedes son los padres, pero sí en las amistades va a crear un profundo,
¿sí? Nivel de intimidad y de amistad cuando se es compasivo, cuando tienes el tiempo de sentarte y escucharlo, ¿sí? Dice también aquí este señor Grant, dice, el amigo en tiempo de adversidad es al que siempre apreciaré más. Puedo confiar más en los que me ayudaron a soportar la oscuridad y las horas negras que los que están prestos a disfrutar conmigo el sol, ¿sí?, de mi prosperidad. O sea, siempre, siempre nos va a traer una mayor unidad. Y vea lo que hace la cebra, ¿sí? ¿Quién lee lo de la cebra? A ver, Emita, ¿lo tienes? La cebra enferma o herida, incapaz de sostener el paso de la manada, se vuelve presa fácil de sus atacantes, en lugar de dejarla atrás para enfrentar una destrucción segura. El resto de la manada disminuye el paso para que todos los miembros permanezcan juntos. Con un poco de sacrificio de parte de los demás, los miembros lastimados tienen la oportunidad de recuperarse de sus heridas. Fíjese qué hermoso ejemplo, porque la cebra, lo que también ellos hacen, disminuyen su velocidad. Y si viene un atacante, entonces los más fuertes, las cebras más fuertes, se ponen atrás. Y lo que hacen es patear. Lo que hacen es patear a cualquier animal que se quiera agredir al que esté enfermo, porque saben. Y más cuando están heridos, más es que otros animales quieren hacer presa de ellos, ¿sí? Pero lo que hacen es disminuir la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la compasión? Mire, vamos juntos con la cautela, ¿cierto? Cuando usted vea una situación difícil con que sus hijos están viviendo, sea cauteloso y empiece a poner por práctica la compasión. No hay prisa, no hay prisa. No, es que mi hijo, que anda así, mi hija, que anda así. Tranquilos, tranquilos. Yo recibí a Cristo a mis 20 y tantos años, ¿sí? Y cuando a mí me quisieron compartir del Evangelio en una ocasión que lo hicieron y lo hicieron muy mal, porque me atacaron mi religión, fue de que yo no quise escuchar, ¿sí? No quise escuchar y no era la forma, no era la manera, ¿sí? Porque acuérdese que es hacerlo, la bondad es algo que se hace suave, delicado. Y hay que ser cautelosos. Hay que ser cautelosos de cómo. ¿A qué no se resiste una persona? Al amor. No se resiste. A la compasión. No se resiste. ¿Sí? Usted hábleles de lo que Jesús hace en su vida. Mire, la forma como yo lo hice con mis hermanas, que eran así, católicas, ¿sí? Ni me hablaban de la Biblia. Ni me decían nada para no dar pie a que yo les hablara. Entonces, como no me daban pie, entonces lo que yo hacía era, no, es que no sabes lo que Dios me acaba de dar. No sabes lo que Dios acaba de hacer. Algo que yo tenía en mi corazón guardado, que nunca lo hablé, que nunca lo dije, que nunca se lo mencioné a nadie, Dios me sorprendió. ¿A poco no ustedes tienen algo así? Un deseo que quisieran hacer y tener y que se lo guardan porque saben que a lo mejor es difícil o que no se puede. ¿No lo tienen? No, pues sí. Pues a mí Dios me lo cumplió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me escucha. Yo me acuerdo cuando me fui a Israel. No, yo tenía tantos años de querer ir a Israel. Pero pues es que mi marido no quería, fíjese. Y cuando yo le decía que fuéramos, él decía, ¿qué vamos a ver piedras? No, yo no quiero ir a ver piedras.
Ay, yo decía, ¿pero qué tiene que ver las piedras? Bueno, pues son los lugares bíblicos, los lugares donde Jesús estuvo. Yo toda emocionada. No, él no le movía las piedras de Israel. Hasta que un día le dije, a ver, di la verdad. ¿No quieres ir a ver las piedras o no quieres pagar el viaje? Di la verdad. Pues no, se me hace mucho dinero para ir a ver piedras. Le dije, ok. Y a mí Dios me había dicho, ponte de acuerdo con él. Ponte de acuerdo con él. Yo te doy el viaje, pero ponte de acuerdo con él. Y entonces lo tenía que convencer. Entonces le dije, a ver, dime la verdad. Cuando él me dijo, no, se me hace mucho dinero como para ir. Entonces dije, entonces por el dinero, ok. Vamos a decirle al Señor para que nos dé. Y gracias a Dios porque lo hizo. ¿Sí? Ya después que andaba hasta chillando ahí en Israel, le dije, ¿qué hubo? ¿No quedan piedras? Es nada más para que vean, no, si esto tiene su chiste. O sea, ir aún aunque sean piedras, tiene su chiste, ¿sí? Porque cuando tú vives, miren, yo me di cuenta de algo. Todos los que creemos, todos los que leemos la Biblia, tenemos una gran porción de fe. Porque lo creemos, sin ver nada, lo creemos. Le creemos y te imaginas como el mar de Galilea, ¿no? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Grande o chico? Pues no es grande, ¿sí? Si acaso está como el de Carlos Paz. No es grande. Yo no decía, pero ¿cómo? Si se levantó una marea y ahí se andaban pensando que se iban a morir, ¿no? ¿Cómo que no es grande? Pues no es grande. Lo que pasa que hay dos cerros, ¿sí? Dos cerros donde entra un aire que es contrario. O sea, es un aire frío. Y entonces, porque es un lago, no es un mar. Es un lago, entonces cuando entra el aire frío, ¿sí? Levanta olas. ¿Por qué? Porque el lago tiene un agua cálida. Entonces, cuando entra esas ráfagas de aire frío, ¿sí? Que vienen desde el desierto, levanta olas y voltea los barcos. O sea, era cierto. Lo que Pedro temía no era que se lo imaginaba, sino que lo había visto, porque él era pescador, ¿no? Entonces, entonces yo dije, y por esto andaban ahí chillando los apóstoles. Y entonces le dije yo eso al guía y me dijo, los voy a llevar a un lugar que normalmente nadie va. Los voy a subir a uno de los cerros en donde ustedes van a ver cómo es un cañón así de aire que entra al mar de Galilea. Y entonces produce esas olas. Y entonces yo entendí por qué el Pedro dijo lo que dijo e hizo lo que hizo. Y entonces uno dice, entonces sí, esto pasa, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado cuando venimos de Chile en el avión, ¿sí? Y que hay mucho frío en la cordillera. Y el aire es denso, pero aquí es verano. Y cuando salimos de ese aire denso que es frío y sale uno al cálido, ¡bum! Pero el avión así baja, pero da un bajón que hasta se siente uno que va en la montaña rusa, ¿no? Pero es a causa del aire. Bueno, pues lo mismo les pasaba a ellos, ¿sí? Y dice cómo él tenía compasión. Pues estaba bien cansado, hombre. El Señor Jesús andaba ahí durmiendo. Pero no, estaba en ese momento. O sea, dice que tuvo compasión también de ellos. Así es como nosotros nos tenemos que mover, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a movernos de esa manera. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan?
¿no?